Bienvenida, Beatriz Polo. Gracias Muchas por estar aquí. gracias, Mari, a ti por la invitación, a todas por aceptar esta invitación de Ascending for You. Para mí es un privilegio, Mari, desde que me está invitando y como les contó, es hace rato lo veníamos planeando, desde hace unos cuantos meses, creo que desde el año pasado que empezamos a hablar, precisamente porque así el de arriba lo quiso, nos encontró en el camino y coincidimos en temas muy lindos y muy espirituales que nos han llevado a encontrar sentido a la vida, pero sentido a lo que hacemos. Y estas palabras le van a dar a ustedes también sentido en la medida en que les vaya como contando mi historia, el tema del servicio y esos tips que vamos a tener para nosotros, para todos aquellos que tengamos esa semillita ahí de cómo podemos servir, pero sobre todo cuál es ese propósito del servicio, cuál es ese sentido, y por eso le dimos este título, el sentido de servir a los demás. Eh, Mari les habló un poco de mí, así como muy a grandes rasgos, que era la descripción en la invitación. Yo les voy a compartir pantalla para contarles cómo vamos a desarrollar el conversatorio, más que charla, porque charla es solo yo aquí hablando. Y la idea es que todas y todos, no sé si hay algún hombre conectado, nos podamos ver. Es muy importante también vernos. Si les queda fácil prender cámaras, sería súper lindo porque me encanta ver también las caras y decirles que si tienen una pregunta, un comentario, si se identificaron con algo que yo voy diciendo y quieren participar, alzan la manito en reacciones y Mari me ayuda como con ese orden de dar la palabra para ir desarrollando la conversación. Quiero que sea un conversatorio, que me pregunten, no les dé pena preguntar. Sé que van a haber preguntas porque hay cositas varias que generan a veces dudas de mi propia experiencia. Y bueno, esa es la idea, que todas y todos participemos. Entonces, como les estaba contando, la conversación que vamos a desarrollar hoy es sobre el sentido de servir a los demás. Cómo ese servicio a veces creemos que debe ser de una forma y de pronto no nos damos cuenta que puede ser de otra, y cómo podemos ayudarle a otro ser humano a que por lo menos ese momento de dificultad en el que está cambie instantáneamente. Vamos a desarrollar la charla. Espérenme, yo hago acá un movimiento de mi columna para poder hacer algo. Les voy a contar quién soy yo. Luego les voy a decir mi historia en 3 momentos, como esa línea de vida hasta hoy, mis 40 años, en esos 3 momentos clave, y cómo el servicio, cuando no tenía todavía conciencia, digamos, como puede tener hoy una persona adulta, a hoy que soy una persona adulta, cómo fue también variando, pero siempre estuvo ahí esa semilla del servicio. Les voy a contar los puntos que yo por mi experiencia de vida pude ver que como que identifiqué y dije, aquí está el servicio, aquí está el servicio, en esas multidimensiones de mi vida, dimensión personal, laboral, espiritual, de familia, de pareja, de amiga, de todos los roles que todos tenemos en nuestras vidas, como siempre el servicio estuvo ahí presente. Y el medidor de ese servicio, que les voy a contar para mí cuál es ese medidor que yo digo, pude servir, pude aportarle a esa otra persona que en este momento o en ese momento necesitó de mí de una u otra manera. Para iniciar la charla, el conversatorio más bien, o la conversación que quiero tener con ustedes, quiero que vean esa foto de esa niña. Yo creo que yo tenía ahí como unos 2 añitos, no más de 3, estaba entre 2 y 3 años, y quiero que la vean muy bien y quiero preguntarles, cuando ustedes ven esa foto, ¿qué ven? ¿Cómo describen a esa persona, esa niña que está en esa foto? Yo veo una niña muy tierna, muy alegre, vestida de campesinita hermosa, pero lo que más se destaca es que es una niña muy alegre, una niña pequeña muy alegre. Marta escribe una campesina llena de luz, lista para salir a sus labores.
Natalia, una niña feliz, dulce. No, veo una niña muy feliz, ingenua, con ojitos como inocentes, a la expectativa, pero sí se destaca como la alegría, la felicidad. La idea también de esto de que ustedes vean esa percepción y que me cuenten lo que ven de la foto. Voy a dejar de compartir para que me puedan ver a mí más ampliamente. Es que ese mismo ejercicio yo les invito a que lo hagan, porque es el primer gran paso también del tema que hoy cobijamos y es el sentido de servir a los demás. Para servir a los demás es muy importante conocernos, reconocernos, abrazarnos todos los días. Y eso que ustedes dijeron, miren, yo lo escribí, tierna, alegre, pequeña, llena de luz, lista para salir a sus labores, dulce, feliz, ojos inocentes, ingenua, alegría. Son características que las personas que me conocen creo que pueden decir hoy como mujer adulta, mantengo la gran mayoría. La dulzura no lo sé, yo me considero un poquito agridulce porque a veces, soy sincera, trato de ser muy diplomática porque por mi carrera, soy psicóloga, ahorita que entre en ese punto les voy a contar, pero si hay algo que yo he tratado siempre de mantener, primero es esa niña que vieron en la foto, mantenerla viva, que esa niña cuando me habla, yo la escucho, esa niña tierna, esa niña alegre, la alegría yo no permito que las circunstancias de la vida, las pruebas que nos pone la vida, Dios o como lo queramos ver, impidan que esa alegría se pierda. Es válido tener emociones, es válido estar triste, es válido sentir miedo, pero en nosotros está cómo nos enfrentamos a esas emociones. Y yo defiendo mucho esa niña interior, esa niña que tenía muchos sueños y que hoy cuando miro hacia atrás y hago la lista de todos esos sueños que esa campesinita que vieron ahí de 2 o 3 añitos ya tenía, puedo decir pero hacia una emoción gigante, la gran mayoría ya los he cumplido. Y venía conmigo inherente un sueño, una aptitud, una habilidad, como lo queramos ver, de servir. Desde pequeña, si yo le preguntaba a mis papás, a mis amigos, a mis familias, algo que me caracterizara era que siempre estaba ayudando. En el colegio ayudaba, en la universidad ayudaba, en las oficinas ayudo, a mi familia ayudo, o sea, como que estoy siempre pensando en cómo puedo aportar al bienestar de otra persona, cómo con pequeñas, medianas o grandes cosas puedo ayudarle a los demás. Entonces, partí de esa foto porque es el primer gran tip que les doy. Busquen una foto de ustedes pequeños, pequeñas, cómo se ven, cómo se perciben. Y ese ser que ustedes perciben en esa foto está hoy todavía con ustedes. Si creen que no lo está, rescátenlo, porque esa vocecita, ese niño interior es un gran motor para ser mejores seres humanos cada día y eso es inherente al tema del servicio. El segundo punto era mi historia en 3 momentos. Ahí les comento Mari, yo soy de Santa Marta, nací en Santa Marta hace 40 años. Para de pronto las personas que no conocen Santa Marta, es una ciudad de grandes contrastes. Acá decimos que es la magia de tenerlo todo porque tenemos mar, tenemos río, tenemos nieve, tenemos sierra, frío, templado, calor. Aquí hay demasiadas cosas muy diferentes, con muchos contrastes, comunidades muy diferentes. Solo en la sierra hay 4 comunidades indígenas. Acá en la ciudad, digamos, las personas que no hacen parte de la comunidad indígena, sino de Santa Marta, hay también influencias italianas, árabes, judías, incluso de La Guajira. Somos comunidades muy diversas y les cuento eso porque yo creo que el nacer acá aportó a que yo abrazara la diferencia de la manera que la abrazo, en la manera en que la respeto
y en que creo que me dio parte de esa forma de pensar y de sentir frente a los demás. Entonces las cosas diferentes, estoy acostumbrada, digamos, estoy naturalizada con las diferencias y las abrazo, las respeto e intento eh, ser correspondiente con esas diferencias. Crecí en un hogar donde el ejemplo siempre fue, como lo dijo Mari, el tema de la honradez, la responsabilidad. Mi papá ya falleció, mi mamá está viva, pero ambos se han caracterizado y mi papá se caracterizó mientras estuvo en vida en ser personas completamente responsables, no solo en sus temas laborales o profesionales, sino en temas de ciudad, con la familia. Siempre tuve el ejemplo de personas que dentro de sus dimensiones también de vida y de sus roles apoyaban a los demás. El tema de la gratitud lo atesoré mucho más por mi filosofía de vida en mi edad adulta, pero desde niña me acuerdo de las palabras mágicas que mis padres me inculcaban, que era el por favor y dar gracias, independiente de lo que fuera, sea simplemente el pasar un objeto a otra persona estando muy cerca. Siempre me inculcaron el tema de la gratitud. Y la gratitud es otra de las características sumadas a lo que les digo del conocernos, reconocernos y abrazarnos, que hace mucha parte también del tema del servicio. Cuando somos agradecidos con lo que tenemos, con lo que poseemos, con lo que nos va llegando a la vida, con lo que Dios nos quiere brindar, con lo que el universo o las personas que nos rodean nos dan, estamos abrazando lo que tenemos, pero no estamos añorando lo que no está. Y entramos en una dinámica de vida completamente diferente a lo que de pronto hoy el mundo, la vida, las redes sociales nos están demandando. Entonces, yo agradezco eso de mi familia, de mi núcleo familiar, porque me dieron ese ejemplo y porque me lo inculcaron. Entonces, desde niña ya también traía ese ejemplo. Y creo que el complemento perfecto y lo que hizo como el match para que yo desde pequeña lo ejecutara sin tener tanta conciencia y después lo fuera alimentando y estudiando y especializando ya con edad adulta, fue que nací con ese don, con ese don del servicio, con esa necesidad de ayudar a los demás, de aportar, de la manera en la que me sea posible hacerle la vida más fácil a los demás. Luego de que crezco, estudié en un colegio, en 2 colegios católicos. La primaria la estudié en un colegio que se llama El Divino Niño. El bachillerato lo estudié en La Presentación, que es un colegio de monjas. Estuve rodeada de pues, religión católica. Y he de confesarlo, les digo, ni en primaria ni en bachillerato yo era la persona más espiritual, porque lo sentí siempre como una imposición, como una obligación, como un requisito más del estudio. Entonces, cuando hacían misas en mi colegio, que eran a las 6:30 de la mañana, yo lo sentía era una imposición, no una invitación. Sin embargo, sí está también esa semillita cuando a uno le están hablando de estas bondades, de cómo puede ser uno bondadoso, cómo puede ser uno caritativo, cómo puede ser uno empático. Y eso también fue sumándole como a ese hábito o esa aptitud del servicio a los demás. Luego, digamos que me gradúo y me voy a la universidad. Y por cosas del destino, yo comencé a estudiar microbiología pura, me encanta la investigación, pero en el camino me di cuenta que era una carrera que no era para mí, o yo no era para esa carrera más bien, porque yo quería algo que tuviera más relación con las personas, yo quería interactuar con las personas, yo quería ayudar a las personas. Y en la universidad donde yo estudié, dan la posibilidad que con una matrícula se pueden estudiar 2 carreras. Entonces comencé a estudiar al mismo tiempo psicología. Y estando en psicología me doy cuenta que abren la escuela de gobierno y me interesó mucho su enfoque de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Tomo estas clases y me empiezan también ahí a dar una gran información de cómo desde la parte cognoscitiva
también puedo empezar a servir. Empecé a absorber una gran cantidad de información que en ese momento, sin saberlo, me iba a servir más adelante para todos esos proyectos que después desarrollé, diseñé, siempre pensando en impacto social, cómo mejorar la calidad de vida de otras personas. Como todos, digamos, tuve circunstancias de vida que tuve la oportunidad de decidir si me achicaban, si me deprimían o si más bien las tomaba como un motor de vida, y que me ayudaron a valorar mucho más lo que ya tenía. Si hay algo en lo que yo soy muy agradecida con la vida, con Dios, con mis padres, es tener la gran bendición de haberme dado una educación de calidad, porque en un país como Colombia, bueno, creo que en general en el mundo es así, cuando uno va a acceder a educación de calidad, no son educaciones tan económicas, y tuve ese gran privilegio de tener una educación de calidad. Pero todavía lo que más agradezco es que tenía esa sensación de querer compartir todos esos conocimientos con personas que no hubieran tenido esa bendición o esa oportunidad, pero sobre todo entender cómo podía aplicar todo eso que estaba aprendiendo en un tema de ayuda y de servicio. Ese es, digamos, mi vida, mi nacimiento, mi vida en Santa Marta. Llego a Bogotá, como les conté, tuve una circunstancia familiar con mi papá que nos cambió la vida a todos. Estábamos en boca de muchas personas, pusieron en tela de juicio su honorabilidad, y todo esto nos movió a todos como familia, y ahí entro en una fase de reencontrarme, de empezar, o sea, como que me movió tanto esta situación en la vida que empecé a pensar y dije, yo, ¿cuál es mi misión? O sea, yo para qué vine, para qué estoy aquí, por qué nos está pasando esto. Hemos sido siempre unas personas correctas, buenas, hacemos el bien, pero esto tiene una razón de ser. Empecé a encontrarme, a reencontrarme, empecé mi camino espiritual, meditativo, de entender muchas cosas, de comprender sobre todo por qué estaban pasando esas circunstancias en mi vida. Y ahí comencé, digamos que, a materializar mi don de servicio. Por cosas de la vida, esta circunstancia le toca a mi papá viviendo conmigo en Bogotá, y ahí comienzo con él mi don de servicio. Este es el tercer gran tip. El don de servicio comienza en casa, comienza con los más cercanos. El hecho de escuchar con atención, no de oírlos, de escucharlos con atención, de darles un abrazo en el momento en que estén necesitándolo. Escuchar antes de juzgar, apoyar, tener empatía, todo comienza en casa. Y ahí empecé a entender la razón de por qué estudié psicología, de por qué estudié el tema de gobierno, porque me ayudó a entender la situación en la que estaba pasando mi papá, por qué estaba incluso, después de haber estudiado psicología, con temas de gobierno, que mi foco iba a ser sociopolítico, terminé trabajando en temas de publicidad. Eso me ayudó también a darle un gran apoyo a mi papá, y empecé a entender que digamos que la historia que ha escrito Dios para cada uno de nosotros es perfecta. Como me dice mi mamá todos los días, la hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. El haber estudiado lo que estudié, donde estudié, el tener como esa semilla sembrada del servicio, el empezar a trabajar en publicidad. En ese momento entendí que yo había vivido lo que había vivido, crecido donde había crecido, que me habían educado de la manera en que me habían educado, y que tenía esa semilla sembrada, que me habían creado con esa semillita sembrada para ponerlo al servicio de los demás. Y comencé en mi casa, comencé con mi papá, comencé con mi mamá, comencé con mis hermanos, y fue un proceso grandioso donde empecé a entregarme al tema espiritual de una manera completamente diferente, pero no me quedé en el tema espiritual de pedir, sino que pasó y trascendió a un camino espiritual de agradecimiento. Y lo empecé a vivir día a día, cuando con cada acción de servicio me daba cuenta que cada vez que yo hacía algo de servicio era mucho más feliz, y que todos esos miedos o esas tristezas
o esas circunstancias que llegaban a mi vida que me movían el piso, las asumía de una manera distinta y por ende tomaba mejores decisiones y podía asesorar o aconsejar a mi gente alrededor de una mejor manera. Empiezo toda esta carrera profesional, le di el apoyo a mi familia, empecé a trabajar también en mí, porque ahí descubrí que así como yo le doy servicio a los demás, si yo no estoy bien conmigo misma, si yo no tengo una espiritualidad fuerte, si yo físicamente, no me refiero a un tema estético, sino a un tema de bienestar, no estoy bien, si en un tema mental no estoy bien, porque estas 3 dimensiones debemos trabajarlas todos los días, no voy a poder servir. Yo primero tengo que estar bien yo, fortalecida, para poder ir a servir y poder abrazar, escuchar con atención y pensar cómo puedo ayudar de la mejor manera posible. Y empecé a meterme en esto, empecé a estudiar filantropía, microfilantropía estratégica, empecé a darle otro sentido a lo que yo ya sabía hacer con los temas de comunicación, de publicidad, de planeación estratégica, lo que ya estaba aprendiendo en temas espirituales, de crecer espiritualmente, un tema de oración, un tema de meditación, un tema incluso de creencia. Empecé a acercarme a la Virgen, que paradójicamente vengo de un colegio mariano, pero no sentía esa afinidad y empecé a encontrar una afinidad hermosa. Empecé a tener momentos de luz de verdad muy bonitos, empecé a ver la vida de otra manera. El mundo es el mismo, las circunstancias afuera son las mismas, pero cuando uno está fortalecido en las 3 dimensiones que les digo, empezamos a verlo diferente y tomamos decisiones desde otra perspectiva. Entonces ahí comienzo todo este camino y llega la pandemia. La pandemia yo la abrazo y le doy las gracias porque particularmente para mí fue un gran regalo. Sé que para otras personas y para muchas familias y muchas personas en el mundo fue un momento duro porque pues yo sé que a muchas familias les pegó porque muchas personas murieron. En mi caso fue un gran regalo porque además de todo el trabajo que yo venía haciendo, me dejó en un momento donde yo estaba literalmente sola en Bogotá, vivía sola y empecé a valorar cosas que yo daba por sentadas, que yo estaba habituadas, cosas como respirar, empezamos a darle sentido y valor al oxígeno, o sea, era el tema del tapaboca, el tema de no poder salir, el tema de no poder ver gente. Yo duré 7 meses encerrada donde el único humano que veía era a mí misma en el espejo, o sea, eso eran unas cosas que eran extremas y yo empecé a decir, ¿cómo estamos valorando hoy el oxígeno? ¿Cómo estamos valorando el simple hecho de tomar una decisión de salir por mí misma? No porque me digan, hoy puedes salir porque tu cédula termina en tal número. Entonces empecé a ver que yo podía apoyar, porque si yo lo podía ver de esa manera, yo pasé también por depresión y empecé a hacer ejercicios, tenía la capacidad de identificar, tengo estos síntomas, esto está comenzando a ser una depresión y empecé a trabajar en ello y comienza ahí la otra rama del servicio en pandemia. Empecé a hacerle espacios a mis amigos, a mi familia, de cómo vivir con el miedo que teníamos en ese momento, pero que el miedo no se apoderara de nosotros. Entonces, digamos que desde esa parte de mi profesión como psicóloga, desde todo este camino que ya yo había hecho espiritual, de aceptación de retos de la vida, de cómo sacar fortaleza y tomar estas circunstancias como motor, dije, ahora entiendo por qué todo eso que pasó antes, que me ayudó en su momento con mi familia, hoy me está ayudando a brindarle ese apoyo a personas cercanas e incluso llegaron a mí personas que yo no conocía. Y entendí que empecé como a entregarle este conocimiento y a entregarle todas estas experiencias a otras personas y ahí hay otro canal de servicio, desde el quehacer de mi vida diaria como psicóloga. Luego que salimos de pandemia, a mí la pandemia me mostró
que yo sí podía trabajar en temas de servicio mezclando mis quehaceres y mis saberes. Entonces salimos de pandemia y tomé una decisión de vida y dije, me quiero dedicar por completo al tema del servicio, incluso desde mi quehacer laboral. Y ahí entro a fundaciones a trabajar. Me devuelvo un poco. Desde que estoy en el colegio he estado en voluntariados, por lo que les digo, siempre he tenido esa semilla ahí, ¿qué puedo hacer? Y sobre todo, ¿qué más puedo hacer? He sido voluntaria en fundaciones, he sido voluntaria en organizaciones de construcción de escuelas, de casas, he estado en el Amazonas construyendo escuelas, cuando viví en Guatemala construí escuelas, siempre he tenido esa semillita. Cuando estuve en la universidad fui voluntaria de una fundación que se llama Best Buddies, que son con niños que tienen síndrome de Down, y soy la mejor amiga de un niño y empiezo a tener actividades con ellos, ir a cine, esto. Entonces en la universidad, o sea, en el colegio, en la universidad, mi vida profesional, siempre he tenido un espacio para el tema del servicio. Me devuelvo entonces otra vez al punto donde estaba. Cuando pasa pandemia, empiezo a trabajar en una fundación hermosísima que impactamos muchas personas en el Valle de Aburrá, en Antioquia, niños y niñas que estaban en los últimos grados del colegio, ya a punto de salir, y empezamos a impactar en un flagelo de los niños ninis. En Colombia es ni trabajan ni estudian, o de estos jóvenes, digámoslo así, pero la única opción que tenían de vida era unirse a pandillas porque había plata fácil y obviamente sus entornos eran de gran dificultad. Encontramos una oportunidad eso se llama habilidades STEM, empezamos a capacitarlos, vimos una oportunidad porque hoy el tema de los software, en desarrollo de software, la mano de obra calificada es muy escasa en Colombia, los empezamos a capacitar y el pago que les hacían a estos jóvenes, una parte era en efectivo, otra parte era en educación profesional, porque la meta era profesionalizarlos. Les cuento esto porque empecé a darme cuenta que aquí empecé a implementar todo el tema de marketing, publicidad, comunicaciones y estrategia para captar apoyos, dineros de empresa privada, de personas del exterior que querían donar y aportar, y empecé a articular con este programa. Y aquí empecé a aplicar todo lo que ya había aprendido en temas de derechos humanos, en temas de microfilantropía estratégica y filantropía estratégica y toda mi área de psicología. Y me di cuenta que toda mi historia tenía un propósito y era definitivamente el servir, desde cualquier rol que lo queramos ver, desde la publicidad, desde la psicología o desde mi forma, o sea, mis temas personales. Y estando en esa fundación se me da una oportunidad, que fue donde conocí a Lilo, que habló ahora, y Yerly, que también está en Barranquilla, y llego a una empresa donde encuentro personas increíbles, una magia hermosísima, el tema espiritual súper presente, y digo, nada es casualidad. Llego aquí por una razón de ser, llegué a una fundación, se me dio otro gran sueño, seguir trabajando en fundaciones, un proyecto hermosísimo con un impacto impresionante y con niños. Y aquí lo traigo a colación porque este es el tip que les digo de la foto de la niña. Cuando yo empiezo a tener como este contacto con estos niños que crecen en unas circunstancias completamente diferentes a las que yo crecí, empiezo a darle un valor mucho más grande a esas bendiciones que yo he recibido del lugar donde nací, del hogar donde nací, de los padres que me trajeron a esta vida, de cómo Dios decidió que yo fuera, que yo pensara y que yo sintiera. Y empecé a transmitirles mucho agradecimiento, mucho amor, y esto me dio una retroalimentación impresionante, y es que el servicio no necesariamente tiene que ser una sola donación o una donación en especie o en dinero. Yo puedo servir con un abrazo. Yo a veces llegaba y había niños que yo los veía con unos ojos tan tristes. Creo que fue Lilo la que habló y dijo que había visto en mis ojos inocencia. Y otra persona dijo que vio a una niña llena de luz.
Habían niños que llegaban tan apagados, no tenían esa inocencia en sus ojos. Y aquí tuve una gran oportunidad de servicio con los niños, con los educadores y con los padres. Pero la mayor experiencia me la llevé yo, el mayor aprendizaje. Ellos me sirvieron a mí para yo entender que no solo el servicio es un tema de tiempo, no es un tema de dinero, es un tema de disposición, de despertar ese switch con los que todos nacemos, que podemos servir con un abrazo, con una sonrisa, con una palabra, con escucha, con atención, como les digo, con agradecimiento, con ser amables con los demás, con ser empáticos con los demás. Pero también me sembró un reto, digámoslo así, y es que cada vez ese servicio, ese don que tenemos para desarrollarlo, lo vayamos incrementando. Es clave incrementarlo. Entonces yo me di cuenta de eso y dije, ahora quiero hacer otra cosa. Me contacté con Joana Bamón, ella es amiga mía desde pequeñas, tiene una fundación hermosísima, y le dije, ¿cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Entonces me dijo, ayúdame con esto. La fundación Tras la Perla, acá en Santa Marta, y le dije a Carlos Vives y a Claudia Elena, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo ayudo? No, Beatriz, no tenemos plata. Yo no lo hago por plata, lo quiero aportar, quiero corresponder, porque Santa Marta hizo que yo viera la vida de otra manera. En Barranquilla me contacté con grupos de líderes en estos barrios que conocí. Señores, ¿cómo puedo aportar? El colegio no tiene abanicos. Perfecto. Hice una acción en Santa Marta, Barranquilla, o sea, en la costa en general, y la gente aportó el dinero. Se compraron los abanicos, se llevaron, la comunidad me ayudó a instalarlos, y ahí fui incrementando digamos, el impacto del servicio. Entonces, no significa con esto que ahora todos tienen que hacerlo en estas dimensiones, sino que se los cuento para que vean cómo desde niña comencé con pequeñas cositas, en ayudar, en compartir en la universidad, cómo comencé haciendo cosas, y hoy yo misma me lo pongo como reto porque entendí que es mi propósito de vida, el servir a los demás. En todo lo que hago, en todo, en mi vida diaria, en mi vida familiar, en mi vida laboral, siempre me pregunto, ¿qué puedo hacer por esta persona? O si la persona acude a mí y yo digo, yo le puedo ayudar, yo debo ayudar a esta persona porque me está pidiendo apoyo de alguna manera. Y hoy ya digamos, como millennial pensionada de los 40 años que ya tengo, miro hacia atrás y yo les digo que yo sigo viendo esa niña de la foto. Yo me veo ahora acá en la pantalla y yo veo a esa niña de la foto. Y todos los días me habla y todos los días me dice, hoy qué vamos a hacer por los demás. Cuando estoy en oración, le digo a Dios, úsame como tu instrumento. Todos los días digo, hónrame con tu voluntad, y si tu voluntad fue sembrarme la semilla de ayudar, ponme esas personas o esas situaciones en el camino. ¿Cómo lo escalé y en lo que estoy hoy? Digamos que está ya en un nivel a lo que hoy va mi proceso de servicio a los demás. Soy articuladora social. Muchas personas me decían, Beatriz, ya tú te conoces cómo son las fundaciones, ya tú sabes cómo funcionan, la gente te cree, te confía, te dan plata, la gente sabe que lo haces por el bien de los demás, no por quedarte con la plata, ni por mucho menos. Monta tu fundación. Y mi carrera me permitió, más que mi carrera, a lo que me dedico, mi disciplina de investigar, analizar el contexto y el entorno y decidir que ya hay muchas fundaciones, hay demasiadas fundaciones ya existentes, hay muchas personas que necesitan cosas, pero hay pocas personas a las que le creen y a las que le dan con confianza dineros. Y yo dije, ok, yo tengo excelentes relaciones, conozco a personas, conozco empresas, conozco donantes de dinero, conozco cómo se hace una subvención, cómo se hace una convocatoria, cómo encontrar dineros en otros lados, pero hay otras personas que no lo saben y necesitan eso, porque no lo conocen, no saben que hay una cantidad de convocatorias donde hay dinero de todos lados,
del gobierno japonés acá en Colombia, del gobierno estadounidense, incluso las empresas americanas que están acá tienen un fondo para apoyar procesos de impacto social en Colombia. Entonces dije, yo lo sé, ya lo estudié, sé cómo hacerlo, conozco gente, la gente que necesita cosas me conoce, yo puedo ser ese conector y ese va a ser mi forma de servir y esa va a ser la forma en cómo yo cumpla con la misión de vida que me fue encomendada. Entonces, en resumen, toda esta historia en estos 3 momentos se las conté para mostrarles y evidenciarles en un caso particular que es el mío, cómo desde pequeños, posiblemente todos lo tenemos muy, muy presente, otros no, pero créanme que todos tenemos esa semilla ahí en el corazón de servir. Y no todos deben servir, digamos, de la misma manera, pero sí podemos servir de diferentes formas. Como les digo, comenzar con una sonrisa, con no reaccionar de una manera inmediata y visceral, comenzar en casa, escuchar con atención. Hoy no escuchamos con atención. Hoy por estar conectados con el celular, el computador, viendo la serie, nos perdemos de cosas hermosas de la vida, que es la conexión con otros seres humanos y cómo podemos ayudar a los demás. Si vemos que en nuestra comunidad hay personas, voy a poner un ejemplo, que no tienen ropa, y podemos en nuestros edificios, en nuestras oficinas, en nuestros barrios, hacer una recolecta, es un tema de tiempo y de disposición. Y simplemente es hacer una acción y ayudamos. No soy, yo le contaba a Mari, yo no soy, eso sí ya por temas de estudios y que como me he formado en todo este tema de innovación e impacto social, el asistencialismo no va a solucionar los problemas, pero estamos en un país en que no podemos tampoco erradicar el problema si no avanzamos con ciertas acciones asistencialistas mientras vamos trabajando en la erradicación total del problema. Entonces hay veces que tenemos que acudir al asistencialismo y podemos comenzar por ahí para empezar toda esta escala e irnos nosotros diciendo, ok, ¿cómo ahora puedo elevar un poquito mi capacidad de servicio? Y en cuanto al tema de la medida, yo les conté que yo tengo un medidor de servicio y mi medidor es qué tan feliz me hizo a mí esa acción y en qué medida ayudé al otro. Para cerrar, les voy a contar una experiencia que tuve que me evidenció cómo todo lo que he estudiado, todo lo que yo he vivido en la vida, lo bueno y lo retador, yo por filosofía de vida y de pensamiento intento siempre tener frases positivas, referirme a otros de manera positiva, no hacer prejuicios. Es difícil porque el ser humano tiende a eso, pero es un proceso de aprendizaje y también de comandos mentales. Entonces por eso no digo lo bueno y lo no bueno, sino lo bueno y lo retador. Como todo para esta actividad que hice o esta acción que hice de servicio, me mostró que nada en mi vida ha sido coincidencia, que todo ha sido porque está escrito, porque estaba hecho para mí y porque yo debía seguir esa intuición que sigo por ese camino para poder cumplir con mi misión de vida. Cualquier día prendí el televisor, mi mamá estaba escuchando el noticiero y me llamó la atención de una cápsula que hacen en el noticiero de RCN que se llama Hazañas Maestras. Hablaron de un profesor en Aracataca, Magdalena, que la escuela no tenía techo, el baño no servía, no tenían servicios públicos y daba clases debajo de un palo de mango y habían niños de 5 o 6 años que tenían que caminar por 2 horas bajo un sol de casi 35, 36 grados, donde es inclemente, vías terciarias sin terminar, no tenían agua porque allá no hay servicios, no hay agua potable y tenían que tomar agua de una cascada y así iban a estudiar. Este profesor viaja todos los días, Santa Marta, Aracataca, eso es un viaje alrededor de 2 horas, se va en un bus, luego llega a un punto, agarra una mototaxi, llega allá, da sus clases y de su plata le compra el refrigerio a estos niños.
Cuando yo escuché eso, no dijeron el teléfono, no dieron un correo, nada. Y yo dije, yo tengo que buscarme la forma de contactar y ver cómo puedo ayudar ahora que estoy en Santa Marta. Me contacté con amigos de RCN que por mi carrera ya tenía, o sea, eso los conocí cuando trabajaba en agencias de publicidad en Bogotá. El presentador del noticiero me dijo, este es el teléfono de la persona, contacté a la persona, le dije que me había enterado por el noticiero, me reuní con la persona, le enseñé, le dije, cuénteme toda la problemática, hicimos un plan de intervención con acciones asistencialistas iniciales y cómo íbamos a seguir trabajando sin depender de un tema de administración pública. Le dije, esto lo vamos a hacer, articulación público-privada sí, pero público no la administración directa, sino con unas organizaciones sin ánimo de lucro. Perfecto. Para no alargarme, porque sé que ya casi se va a terminar la charla y nos faltan otras cosas, esto fue hace un año, más o menos. En diciembre pudimos inaugurar la escuela. Tiene techo, tiene baño, la pintamos. Con una empresa de bebidas gaseosas les pude gestionar los alimentos para estos niños porque no les estaban llegando los alimentos a los que tienen derecho los niños. Les dimos tableros, marcadores, cuadernos, maletines, termos. Tuvimos también con esta empresa que les pusieran agua en el colegio. Y el medidor de servicio me dijo, se hizo la tarea. Y fue articulación. Llamadas, escribir, tocar la puerta, hacer visitas. Yo sí puse, les digo honestamente, 150.000 pesos colombianos, podrán ser, Mari, que, no sé, $20, no, como $35 hoy más o menos. Fue mucho, o sea, no fue más de eso yo de mi bolsillo, el resto fue gestión. Entonces yo dije, en la gestión contacté personas que conocí en mi vida universitaria, gestión de personas que conocí en mi vida profesional, gestión de personas que conocí toda la vida en Santa Marta y que confiaron en mí y que han visto mi proceso por mi propósito de servicio. Y esta persona que vi por casualidad del destino, que no es casualidad, en el noticiero, hoy todavía seguimos haciendo cosas y todos los días me agradece por el hecho de haberte tomado el tiempo de llamar, de gestionar. Y hoy los niños tienen una educación de mayor calidad de la que tenían, pero pueden estar mejor y en eso estamos trabajando. Entonces, con ese ejemplo les quería contar cómo todos estos puntos que yo les digo que nos sirven para encontrar cuál es esa capacidad de servicio, para despertar esa intención, ese sentido de servicio y que lo encuentren, puede ser desde una sonrisa hasta una gestión, un proyecto, un programa. Cualquier nivel es importante. Quiero regalarles esta frase, porque a veces creemos que hay que tener mucho tiempo, mucho dinero para ayudar a los demás. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Cuando sumamos acciones pequeñas, pero son muchas acciones pequeñas, esto tiene realmente un impacto grande. Entonces pensemos en que podemos hacer acciones pequeñas que se van a sumar a otras acciones pequeñas y así le podemos mejorar y, ¿por qué no?, cambiarle la vida a otras personas. Que haya trabajado directamente con adolescentes, no, pero tengo sobrinos. Pero algo que yo les he sembrado y les cuento y les muestro, yo les muestro mucho como, ay, miren esto ahora cómo se logró y estoy en este proceso, siempre los involucro, eso es muy importante. Pero puedes comenzar con una acción que además tiene un impacto muy lindo. Esto viene de una filosofía, yo lo escuché primero en la filosofía japonesa, pero luego lo empecé a conectar y cuando empezamos a hacer las conexiones entre culturas y creencias, el centro es el mismo. Para que tú recibas cosas o para tú tener cosas nuevas, por ejemplo, te lo pongo así un ejemplo, tú quieres ropa nueva en tu cuarto, en tu closet, debes abrirle el espacio. La mejor forma de abrir el espacio es sentarte y decir, esta ropa hoy la quiero donar
pero no porque ya no sirva, no porque esté dañada, no porque esté rota, es unas cosas que de pronto yo ya no le doy el uso habitual como lo hago con otras, están en excelentes condiciones y lo que hoy a mí no me sirve puede ser el tesoro de otra persona. Entonces, puede ser una actividad muy linda que tú hagas con tus hijos. Vamos a hacer un reset del closet, pero para hacerlo debemos ver de lo que hay que podemos dar. Dando, recibimos. Y no es, a ver, no es que yo haga las cosas esperando algo a cambio, porque eso también es un truquito del servicio y el medidor de servicio nos lo dice. Cuando tú haces esperando algo a cambio y no te llega, te frustras. Y cuando no esperas nada, la vida te sorprende, porque lo estás haciendo desinteresadamente. Es lo que hoy a mí ya no quisiera decir me sobra, sino que ya hoy no lo necesito para vivir, otra persona sí lo necesita. Y no a veces para vivir, para subsistir, porque nosotros vivimos, pero hay otros que subsisten con nada o con muy poco. Entonces es un ejercicio muy lindo que ellos lo hagan y que lo lleven. Cuando ellos son conscientes y pueden comparar qué tienen hoy y qué no tienen otras personas, le empiezan a dar el valor. Lo que yo te decía en pandemia, le dimos valor al oxígeno, o sea, algo que es como tan automático, respiramos porque sí, pero en ese momento le dimos el valor. Entonces cuando ellos sacan y ven que lo que ya ellos no usan y que de pronto ya no les satisface para lo que sea y se lo dan a una persona que no lo tiene, cuando le vean esa alegría y esa felicidad, van a sentir lo que yo te digo como ese gozo. Después vas a ver cómo ellos mismos te dicen, ¿por qué no nos inventamos esto? El servicio puede ser incluso escribirle a una persona que sabemos que estás triste por WhatsApp y decirle, oye, ¿cómo estás hoy? ¿Te puedo llamar? ¿Quieres que hablemos? Así también comenzamos a desarrollar el hábito del servicio. Que podemos servir y que podemos ayudar y que podemos aportar a cambiar también muchas cosas que están en status quo desde lo político sin estar metidos allá. Entonces eso lo aprendí. Advenis dejó un mensaje divino en el chat. Cuando sirves a los demás te vuelves una mejor persona y te mantienes humilde. Qué hermoso es tener la oportunidad de ayudar y servir a los demás. Una palabra de aliento, un momento de escucha atenta, un abrazo, un gesto, una llamada, un mensaje, una visita puede significar muchísimo para alguien desconsolado. Así es, esas pequeñas, lo que yo les decía, una pequeña acción de pequeñas personas en pequeños lugares hacen mucho y podemos cambiar el mundo, aunque suene pues súper ideal, pero es así. Y Lali me pone, qué gran orgullo escucharte, Dios te bendiga, amén, amén. Ven, lo leo, una persona muy especial, donde aprovechaste las circunstancias, excelente escucharte. Gracias a ti, Claudia, por disponer de tu tiempo en este día para escucharme. Espero haber dejado esa semillita en Claudia y en todos de sentarnos, de pensar cómo puedo servir, o sea, cómo comienzo, porque ojo, hay que ir. Es como cuando hacemos ejercicio, no podemos ir a hacer un triatlón si nunca hemos hecho ejercicio, hay que ir poco a poco desarrollando el hábito y van a ver que ese alimento para el alma es una cosa hermosa. Mil gracias por inspirarnos, bendiciones. La palabra de Dios, la palabra nos dice, debemos servir a nuestros semejantes para lograr la vida eterna. Dios ha dicho que aquellos que vivan con Él deben amar y prestar servicio a sus hijos. Hermoso. Mateo 25, 34, 40. Y Yerle dice gracias, Bea, Yerle también, y Lili, el hilo estuvieron ahí conmigo en el otro proceso y también aprendí mucho de ellas en este proceso. En esta oración y en este espacio, quiero darle gracias a Dios por haberme puesto en el camino, en contacto con personas como Mari, que son seres de luz, son seres llenas del amor de Dios, de la Virgen, de Jesús, que me ha permitido llegarle a ustedes, a estas personas que Él hoy quiso que escucharan mi historia, con el propósito más grande de sembrarles también
o de despertarles, no sembrarles, despertarles esa semilla del don del servicio que ya traemos. Quiero pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para saber y entender primero lo importante que es servir, el alimento que es para el alma, pero que nos dé toda esa fortaleza y sabiduría para ponerlo en práctica. Quiero pedirle a la Virgen María que nos abrace con su amor maternal, que nos inspire a todos, hombres y mujeres que estamos hoy acá, para sentir su amor, para sentir también ese amor incondicional que ella nos ha dado todo el tiempo y nosotros poderlo trasladar a esas acciones que hagamos de servir a los demás, desde los pequeños gestos hasta las gestas más grandes que hagamos. Quiero pedirle, como le digo a mi parcerito Jesús, que siempre nos lleve de la mano, que nos permita ver con sus ojos, que nos permita sentir con su corazón bondadoso, para siempre reconocerlo en los demás y querer agradarlo a través de nuestro servicio y de nuestras acciones. Quiero agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por haberme permitido estar hoy con ustedes, contarles mi historia, inspirarlos y ponerme al servicio de ustedes en lo que necesiten, en lo que consideren. Cuando yo llegue a sus mentes, si creen que hay algo que quieran hablar, acá estoy. Es mi propósito de vida y lo agradezco infinitamente todos los días. Y quiero pedirle a los angelitos que siempre nos cuiden, que nos guíen, que siempre nos despierten esa voz interior, que es esa vocecita de Dios en nosotros, para que seamos cada vez mejores personas, para que tengamos el hábito de la gratitud, el hábito del perdón y el hábito del servicio. Y quiero pedirle también a esas personas que siempre nos inspiran, que siempre tenemos como referentes, que lo sigan haciendo, que sigan siendo esas guías para nosotros, esos seres de luz, estén vivos o no, para que nos sigan inspirando a ser siempre mejores personas, bajo el amparo de Dios, bajo el cuidado de Jesús y de María y bajo el discernimiento del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz noche.